Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Continuamos? Muy bien, vamos a continuar entonces. Tenemos acá el problema número 19. ¿Cuál es la lectura del amperímetro? A ver, ¿cuál es la lectura del amperímetro? Sabiendo que la resistencia interna de 15 tiene, no, es de 0,2 ohmios. Jovencitos, vamos a verlo por acá. Quiero saber cuál sería la lectura del amperímetro. ¿Qué marca un amperímetro, jóvenes? Marca la intensidad de corriente, ¿correcto? Entonces, como no hay resistencia común, como no hay resistencia común, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a trabajarlo de manera independiente, ¿de acuerdo? Es decir, sale la corriente, pasa por acá, pasa por aquí y regresa. Y ahí tenemos la primera corriente, ¿no? Corriente número uno. Vamos con la segunda. Sale de 15, pasa por aquí, pasa por acá y regresa. Sería la corriente número 2. ¿Listo? Vamos a calcular la corriente, jovencitos, aplicando la segunda ley de Kirchhoff. ¿Cuál es la segunda ley de Kirchhoff? Sumatoria de la FEM va a ser igual a la sumatoria de I por R. Jóvenes, sumatoria de la FEM. Vamos, empezamos con la malla de la izquierda. La única FEM sería 20. La corriente 1 suma resistencias, 3 más 2. ¿Cuánto te saldría el valor de esa corriente? 4 amperes. O la malla de la derecha. La malla de la derecha, la única batería es de 15. Una sola corriente. Súmame todas las resistencias. 3 más 0,2 más 1,8. Jovencitos, ¿la corriente cuánto sería en este caso? 3, ¿no? Ahora, por el amperímetro van a pasar dos corrientes y van a ir en la misma dirección y sentido, por lo tanto se suman. Y la respuesta sería 7 amperes. Con lo cual la clave correcta sería la letra D. ¿Está clara hasta aquí, jóvenes? Muy bien, vamos a revisar un par de problemas más para pasar al tema que nos corresponde en la segunda sesión, electromagnetismo. A ver, este problema es interesante y es un clásico que ya se ha visto también. El problema número 22. Por ejemplo, acá tenemos una resistencia común, doble malla con resistencia común. Entonces, en el caso de tener un arreglo de mallas con resistencia común, vamos a utilizar, jovencitos, una extensión de la segunda ley de Kirchhoff, que sería así. Sumatoria de la FEM, ¿a qué va a ser igual? Corriente principal, sumatoria de resistencias, más menos corriente secundaria por la resistencia común. Eso de acá, jovencitos, es cuando tenemos una resistencia común en ambas mallas. Empezamos.
Malla de la izquierda. ¿Cuál es el primer paso para poder resolver un problema de mallas? Colocarle los signos a las fuentes. Más, menos, menos, más. Por la malla de la izquierda, el mayor sería 2. De él sale la corriente, mira. 1 va por aquí y regresa. Te hago una pregunta, ¿en qué sentido está girando esa corriente? Está girando, jovencitos, en sentido antihorario. Vamos por la malla de la derecha. Sale la corriente mayor, pasa por acá, pasa por aquí y regresa. ¿En qué sentido está girando la corriente aquí? Está girando en sentido horario. La corriente 2 en sentido horario. Quiero que también te des cuenta que, por ejemplo, en la resistencia del medio, la resistencia común, las dos corrientes pasan en el mismo sentido, por lo tanto usaremos el signo más. Ahora sí, muchachos, tenemos acá lo siguiente. Por la izquierda primero. La primera FEN va a ser 2 más menos 1,5 en contra de la corriente. La principal, suma de resistencias más corriente secundaria por la resistencia común. En el caso de la derecha, va a ser algo similar. 2,5 más 2, ya que está a favor de la corriente. Corriente principal, la única resistencia es 30. La secundaria por la resistencia común. Jóvenes, vamos a tener un sistema de ecuaciones. Acá 0,5, 41 más 32. Acá sería 4,5 igual 32 más 31. Hay que resolver este sistema de ecuaciones, muchachos. A ver, ¿cómo sería resolviéndolo y qué valores tomaría cada uno de ellos? Resolviendo la corriente 1 te va a salir menos 2 quintos. Mientras que la corriente 2, que es la que va a leer el amperímetro, te va a salir 11/20, lo cual implica, jovencitos, en decimales, que la corriente 2 sería 0,55 amperes. Por lo que la clave correcta sería la letra C. Muy bien, jóvenes. Ahí tenemos entonces resuelto el problema número 22. Muy bien. Bien, chicos. Creo que es el momento de pasar a la siguiente parte, a la siguiente sesión. Te doy las claves de los demás problemas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el problema de acá, que sería la letra B, 23 burro, 24 sale casa, 21 sale casa,
y la número 20 que saldría 3 voltios. Pero ojo, aquí hay una corrección. Este no es amperímetro. Ese de acá viene a ser un voltímetro. Viene a ser un voltímetro. Muy bien, muy bien. Listo, chicos. Pasamos a la sesión número 2. Me encantaría, Brian, pero voy a pasar a la sesión 2. A menos que digan el resto. ¿Qué dice el resto? Si el resto está de acuerdo, lo hacemos. Si el resto está de acuerdo, resolvemos el problema 20. Rapidito, jóvenes. Ya está. Entonces, vamos a resolver el problema número 20. Miren, en el problema número 20, dice, ¿cuánto indica el voltímetro ideal? Bueno, en primer lugar, el voltímetro no está. Este debe ser el voltímetro. Y quiero calcular cuánto marca ese voltímetro. ¿Estamos? Para calcular la lectura del voltímetro, lo que tengo que hacer es calcular la diferencia de potencial a los extremos. X, Y. Esto es lo que yo tengo que hacer, calcular la diferencia potencial entre X y Y. Eso es lo que marcaría el voltímetro. Potencial de Y menos el potencial de X. Es lo que marcaría. Ahora, para lograr eso, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Concéntrate, por favor, aquí. El voltímetro no deja pasar la corriente, así que no va a haber corriente eléctrica en esa diagonal. Más bien, la corriente eléctrica se va a formar alrededor del circuito, empezando de la batería de 20 voltios, cuya resistencia interna vale 1. Y ella también tiene su resistencia interna, también 1. Formamos la corriente, chicos. Sale por acá, pasa por todos los elementos sin pasar por la diagonal, ya que el voltímetro no te lo permite. Ya que el voltímetro no lo permite. Una pregunta entonces, ¿en qué sentido está girando la corriente? Ahí está, ¿no? En sentido horario, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular la corriente de la malla. En la malla, en la malla, aplicamos la segunda ley de Kirchhoff. Aplicamos la segunda ley de Kirchhoff.
que vendría a ser la siguiente. La mayor es 20 más 10 más 5 menos 15. Una sola corriente y vamos a sumar todas las resistencias, incluido las internas. Todas las resistencias las vamos a sumar. Vamos, chicos, ¿cómo sería la suma de ellas? A ver, sería 5 y 1 son 6. Acá es 6 más 6, 12. Más 4, 16. Más 1, 17. Más 3 son 20. Jóvenes, se cancela, se cancela, se cancela. La intensidad de corriente de cuánto es, ¿ah? 1 ampere. Esa es la corriente que circula alrededor de ese circuito. Ahora, lo que podemos también hacer, jóvenes, es lo siguiente, mira. A ver, un ratito vamos a borrar esto, ¿ya? Perdón, a copiar esto. Antes que se borre, ya, ahora sí. Escúchame bien. Voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar un tramo de ese circuito para poder calcular diferencias de potencial. Presta mucha atención, ¿ya? Presta mucha atención. Este es el voltímetro. Yo quiero calcular la diferencia. Potencial de Y, potencial de X. Ya sabemos que la corriente que circula va a ser de 1 ampere y lo hace en este sentido. Así que voy a medirlo de esta manera. A, B. Y vamos a hacer así. Ecuación de trayectoria. Sería potencial de A más la suma de F, sumatoria de I por R, más el potencial de B. Potencial de A, no lo conoces. La suma de la FEM, 10 más 5. Sumatoria de I por R. I por la suma de resistencias, 6 más 4 más 1, más el potencial de B. La corriente vale 1 ampere, 6 más 4 son 10, 11, 15. Potencial de A más 15 es igual a 11, más potencial de B. Jovencitos, potencial de B menos potencial de A me sale 4 voltios. Pero escúchame, más, menos, concéntrate aquí, más, menos, concéntrate aquí, ¿eh? El potencial de Y menos el potencial de B me debe dar 8 voltios. Y el potencial de X menos el potencial de A me debe dar 9. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación sería lo siguiente. Presta atención, mira, 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 mira. Voy a restar de abajo hacia arriba, o mejor de arriba hacia abajo. Potencial de Y menos potencial de X. Acá sería más
potencial de A menos el de B. Y eso me va a salir -1. Pero el potencial de A menos B, ¿cuánto te sale? 4. Entonces por aquí, ¿cuánto nos va a salir, jovencitos? Potencial de Y menos el de X va a ser igual a cuánto. A ver. Ah, pero acá sería -4. -4 pasa acá, sería +4. Y esto sería 3 voltios. Lo que marca el voltímetro justamente va a ser esa diferencia. 3 voltios. Clave correcta, jóvenes, la letra A. Muy bien. Listo, jóvenes. Terminamos la primera sesión. Sí, es un problema muy potente. Les voy a mandar la foto de la que hice yo en la pizarra. ¿Les parece? La que yo resolví en la pizarra, por ejemplo. A ver, ahí está la solución del problema 20, mira. Ahí está, ¿ves? Esta es la solución del problema 20. Ya, ahí te la dejo para que la puedas manejar. Muy bien. Pasamos, chicos, a la segunda sesión. Pasamos a la siguiente sesión, jóvenes, que sería la sesión número 2. Tema electromagnetismo, ¿no? Listo.
Pasamos a la sesión 2. Tema electromagnetismo. ¿Cuál es la clave en el problema número 1, chicos? A ver, la B. Muy bien, muy bien, chicos. Vamos a indicarlo mediante una figura, ¿ya? A ver, ahí está. Respecto al magnetismo de la Tierra, marcar verdadero o falso según corresponda, muchachos. El polo norte magnético coincide con el polo sur geográfico, verdadero o falso. Como ustedes pueden observar aquí, jóvenes, acá tenemos la Tierra, este es el polo norte geográfico y este vendría a ser el polo sur magnético en realidad, ¿no? Este vendría a ser el polo sur geográfico y este de acá vendría a ser el polo sur norte magnético, ¿no? Acá es norte, vamos a cambiarle acá antes que te confundas. Esto de acá es sur y esto de acá viene a ser el norte. Ahí está. Entonces, la primera proposición que dice, el campo magnético, perdón, el polo norte magnético, o sea, el de abajo, coincide con el polo sur geográfico, no, no coinciden. Hay una ligera desviación entre ellos. Esa desviación, jovencito, se le llama declinación magnética. Por lo tanto, la primera proposición es falsa. La segunda, el sur magnético, o sea, el que está arriba, está muy cerca al polo sur geográfico. Falso, está recontra lejos. Falso. ¿Puede hallarse imanes con un solo polo? ¿Pueden encontrarse imanes con un solo polo magnético? Falso. No existen los monopolos. El imán natural se le llama magnetita. Verdadero. Clave correcta, muchachos, sería la letra B. Falso, 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 verdadero. Clave correcta, bebecita.
Problema 2, ¿cuánto sale, chicos? Listo, ¿lo resolvemos o hacemos lo más trancas? A ver, tú dime. Los más difíciles. Ya, me van diciendo entonces qué problema podemos ir resolviendo, pues, ¿no? Ya me dicen. Ya, dígame, pues, chicos, ¿qué problemita quieren que resuelva? De los más trancas. A ver, dice por acá la 29, ¿no? La 19. Ya. A ver, ¿cuál lo hacemos? A ver, por acá me dicen la pregunta número 19, ya. A ver, vámonos con la pregunta número 19. A ver, 19, ¿Esta? No, esta es la 25. Ah, la 19 está bacana. La pregunta número 19 está bacana. Listo.
Vamos a indicarlo de la siguiente manera, chicos. El campo magnético homogéneo de 2 teslas está orientado en la dirección de maceta. Está orientado en la dirección de maceta, es decir, hay un campo magnético uniforme que apunta hacia arriba. ¿Ya? Apunta hacia arriba, chicos. Apunta hacia arriba. Ahí está el campo magnético. Ahí está el campo magnético, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Y la corriente que circula por el conductor es de 10 amperes. Por acá está yendo la corriente, chicos. La corriente de 10 amperes. Determina el módulo de la fuerza magnética sobre el conductor. Módulo de la fuerza magnética sobre el conductor. Sabiendo que el lado del cubo mide 20 centímetros. Ya, perfecto. Jóvenes, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a resolver? Mira, hay que recordar, jovencitos, lo siguiente. Mira, acá vamos a seccionarlo en tres. A, B, C y D. Jovencitos, el conductor AB pase paralelo al campo magnético. El conductor AB es paralelo al campo magnético. Por lo tanto, la fuerza magnética sobre él va a ser cero. No va a haber fuerza magnética sobre el conductor AB, pero sí lo habrá sobre BC y DE. Jovencitos, para el segmento BC, la fuerza magnética apunta en esta dirección. Profe, ¿usted cómo sabe que la fuerza magnética apunta en esa dirección? Ah, yo lo sé porque estoy aplicando la regla de la palma derecha. Recordemos que la regla de la palma, el pulgar me indica la dirección de la corriente, los 4 dedos la dirección del campo y la fuerza magnética que siempre sale de la palma. Al aplicar la regla de la palma derecha, la fuerza magnética apunta en esta dirección. Luego, para el segmento CD, la fuerza magnética también apuntaría en esta dirección, perpendicular de C, BC, perpendicular al conductor. Y si ustedes se dan cuenta, también va a ser perpendicular entre ellos. Por lo que, jovencito, la fuerza total va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza magnética BC más la fuerza magnética DC. Y hay que calcular cada uno de ellos por separado. La fuerza magnética en BC va a ser igual a la expresión conocida como Bill. Campo magnético, 2 teslas. La intensidad de corriente que vale 10 y la longitud del segmento BC que va a ser 0,2, lo cual me va a dar como resultado, jóvenes, 4 newtons. La fuerza DC va a ser igual también. Bill, campo magnético 2, intensidad de corriente y la longitud 0,2. Me va a salir 4 newtons. Jovencitos, la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso me daría como resultado 4 raíz de 2. Clave correcta para ese problema, muchachos, la letra B. Muy bien.
Listo. Ahí está resuelto, jóvenes, el problema número 19. ¿Cuál quiere? La 15. ¿Ya? Ah, bonito problema. ¿Qué dice? En el gráfico mostrado. Ah, ya. Acá hay una corrección, muchachos, en el problema 15. En el problema número 15 hay una corrección, ¿ya? Acá son 100 miligramos. Ahí son 100 miligramos. Dice, en el gráfico se muestra la trayectoria seguida por una partícula de 100 miligramos en una región donde se ha establecido un campo magnético homogéneo. Determina el ángulo teta, desprecia los efectos gravitatorios. Jóvenes, cuando una partícula cargada ingresa a un campo magnético, la trayectoria que describe al ingresar perpendicularmente va a ser, jovencitos, parte de una circunferencia. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a calcular el radio de la trayectoria circunferencial que describe la partícula al entrar y salir. Y se calcula así. Mueve bien tu Q. Con esto calculamos, jovencitos, el radio de la trayectoria. El radio sería la masa. Recuerda que la masa tiene que estar en kilogramos. Así que 100 miligramos es 10 a la menos 3 gramos, pero para kilogramos sería otro 10 a la menos 3. La velocidad sería 80, el campo magnético vale 2 y la carga móvil va a ser de 20 por 10 a la menos 3. Por lo que, jovencitos, ¿cuánto te saldría el valor del radio? Me saldría 0,2 metros, lo cual equivale a 20 centímetros. El radio de la trayectoria es de 20 centímetros. Ahora, como es un radio, entonces debe ser perpendicular a la velocidad. Necesariamente debe ser perpendicular con la velocidad. De tal manera, jovencitos, que este vendría a ser el radio de 20 centímetros y al prolongar este segmento, este de aquí mediría 12.
Se forma el ángulo de 90 grados aquí. Y jóvenes, reconozcan este ángulo de acá. ¿Qué angulito sería el de que está acá arriba, jóvenes? ¿Qué angulito es el que está ahí arriba? Claro, 37. Por lo que este ángulo, ¿cuánto sería, muchachos? ¿Saben? Este ángulo de acá, ¿qué ángulo sería? 53. Para que todo sume 180, ¿cuánto tiene que ser θ entonces? 37. Clave correcta, muchachos. La letra B. Muy bien, ahí está la respuesta, jóvenes, para el problema número 15. Listo, dame otra pregunta, a ver, dame otro número. ¿Cuál sería, muchachos? La 20, ¿ya? Muy bien. La 20, chicos. Ya, perfecto. A ver, ¿cuál sería la respuesta para ese problemilla, muchachones? A ver, ¿alguien tiene alguna idea de cómo resolverlo? En primer lugar, son dos situaciones que debemos considerar en el problema número 20. La primera es cuando la varilla está sin pasar corriente eléctrica y la segunda es cuando justamente hay una corriente eléctrica
hay una corriente eléctrica que pasa por él. ¿Estamos? O sea, ya considerando eso, ya podríamos tener una idea básica de lo que vamos a hacer en ese problema. Ya, vamos a empezar, muchachos, entonces. A ver, empezamos. Una varilla conductora de 60 centímetros de longitud y de 24 por 10 a la quinta newton de peso está suspendida en un par de resortes flexibles, tal como se muestra en la figura en reposo, sin ninguna corriente que pase por él. ¿Cuál es la intensidad de corriente y su sentido para que la elongación del resorte se duplique? Allá. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Sin corriente. Mira, haz tu diagrama de cuerpo libre. Tendríamos el peso, ¿no? Tendríamos el peso de la varilla, peso vertical hacia abajo, su peso vertical hacia abajo y la fuerza de los resortes, ¿no? Ahora, los resortes estarán deformados una distancia X, por lo tanto acá sería K por X, y acá sería también K por X, y acá sería su peso, ¿no? Mg. Déjalo ahí, no lo toques. Entonces, por condición del problema, la suma de fuerzas va a ser igual a cero. Entonces, dos veces K por X va a ser igual a mg. Entonces, déjalo ahí por un momento esta relación, porque no hay otra forma más. Pero, ¿qué sucede cuando tú le pasas una corriente? El resorte se va a estirar el doble. Hagamos nuevamente el diagrama de cuerpo libre. Peso, la nueva fuerza elástica que se estira los resortes. ¿Y sabes por qué se estira más el resorte? Porque aparte de ellos hay otra fuerza que ayuda con el peso a deformarlo más. Y esa fuerza, jóvenes, tiene que ser la fuerza magnética. Aparte del peso y el doble de la deformación, que sería dos veces K por X. Y acá también, dos veces K por X. Recuerda que se deforma el doble. Y para que la fuerza magnética apunte hacia abajo, es necesario que la corriente se vaya hacia la derecha. Es muy necesario con la regla de la palma que se vaya hacia la derecha. Bien, entonces, ¿qué hacemos nuevamente, chicos? ¿Qué hacemos nuevamente? Aplicar las condiciones de equilibrio. Listo. Aplicamos la condición de equilibrio, que serían así, mira. Sumatoria de fuerzas es igual a cero. Eso implica, muchachos, lo siguiente. Implicaría que la fuerza magnética sumado con la fuerza de gravedad estiren el resorte doblemente lo anterior. Entonces acá sería 4, sumando esas dos fuerzas. Pero el peso, escúchame, aquí el K por X lo puedo obtener acá.
va a ser mg entre 2. Por lo tanto, se deduce, al ojo se deduce lo siguiente, mira, deducimos que la fuerza magnética, ¿a qué va a ser igual, muchachos? A ver, K por X es mg entre 2. Simplifica, te queda 2 veces mg. Pásalo al otro lado, quedaría mg. ¿Cómo se calcula la fuerza magnética, chicos? Aplicamos la expresión Bill. Masa por la gravedad. El campo magnético te lo dieron de datos, 0,4. La intensidad de corriente es la que quiero. Su longitud de la varilla, la longitud de la varilla es de 60 centímetros. Pásame las metros, 0,6. El peso también te lo dan de datos, 24 por 10 a la menos 5. 24 por 10 a la menos 5. Jóvenes, la intensidad de corriente me va a salir 1 miliamper. Pero apuntando hacia dónde, jóvenes, hacia la derecha. La clave correcta sería la letra A. Muy bien, chicos. Ahí tenemos la solución del problema número 20. A ver, una más. A ver, Lucero dice que está con el micro. Lucerito, está con el micro prendido. Lucero dice por ahí. Muy bien, escoge otro. A ver, vamos a ver por acá. ¿Quién me dice otro? La 29, profe. Ya, vamos con la 29 entonces. A ver, ¿qué es lo que dice acá? A ver. Dice, para el transformador de la figura, determinar la intensidad de corriente en la bobina secundaria, o sea, por acá, hay una corriente que circula por aquí, en allá la secundaria, sabiendo que el transformador reduce su voltaje de 220 voltios a 110 voltios. Considere que la bobina del primario tiene 100 espiras y una resistencia eléctrica de 110 ohmios. Por lo tanto, lo que podemos hacer ahí es calcular la corriente primaria. Muy bien, ¿qué vamos a hacer primero, jovencitos? Vamos a aplicar primero lo siguiente. En la zona de entrada,
en la zona de entrada, en la zona de entrada, aplicamos la ley de Ohm. Voltaje igual intensidad por resistencia. El voltaje 220, la corriente primaria, la resistencia de 110. ¿Cuánto me sale la primaria, jovencitos? 2 amperes. Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo puedo calcular esta corriente? Fácil, mira. En todo transformador, se va a cumplir lo siguiente. Voltaje primario, corriente primaria. Voltaje secundario, corriente secundaria. El voltaje primario es de 220 y la corriente primaria me salió 2. El voltaje secundario es 110 y la corriente secundaria es lo que te piden. Jovencitos al ojo, la corriente secundaria, ¿cuánto te saldría? A ver, 110 te sale 2, 2 por 2 son 4. 4 amperes. Por lo tanto, la clave correcta sería, jovencitos, la letra E. Muy bien, ¿alguna otra? A ver. 18, ¿ya? Vamos con la 18. A ver, problema número 18. En el gráfico se muestra una barra conductora homogénea de 2 kilogramos de masa que transporta corriente. Determina el módulo de la tensión en la cuerda aislante. Hay que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre para esa barra. Primero voy a dibujar su peso vertical hacia abajo. Luego tenemos acá la tensión en la cuerda que lo sostiene. Y de acuerdo, jóvenes, a la regla de la palma derecha, la fuerza magnética que actúa sobre él lo hará en esta dirección. Tenemos acá la fuerza magnética, la tensión de la cuerda, y por acá estaría, jovencito, la fuerza de gravedad o peso. Es importante darse cuenta que la fuerza magnética es perpendicular y en el punto medio. Significa, jovencitos, que esto 1,2 lo voy a dividir en dos partes. 0,6 metros
0,6 metros. Prolongando por acá, jovencitos, 90 grados. Vamos a aplicar torques respecto a O. Horario, horario, antihorario. ¿Cómo se calcula la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo? Campo corriente por longitud. La fuerza magnética sería campo magnético 2, la corriente 5, su longitud 1,2. Y esa fuerza me va a salir 12. Jóvenes, ya tenemos casi todo. Apliquemos torques. Suma de momentos, sentido horario, aquí es igual. Suma de momentos, antihorario. Los que giran en sentido horario va a ser el peso y la fuerza magnética. Sería así. El peso por su brazo de palanca, que sería justamente esta perpendicular aquí. Que vendría a ser 0,48. Acá sería por 0,48. Más la fuerza magnética por su brazo de palanca, que sería 0,6. El antihorario sería la tensión por 1,2, que viene a ser su brazo de palanca hacia el punto O de referencia. Bien, el peso ya lo tiene como dato. Sería 20 por 0,48 más 12 por 0,6 igual a la tensión por 1,2. Jovencitos, resumiendo esos cálculos, tendríamos que la tensión de la cuerda vale 14 y la clave correcta sería la letra B. Muy bien, dame otro número, por favor, chicos, para ir avanzando. A ver, otro número, chicos. ¿Nadie?
Ahí está. Muy bien. La 27 dice por ahí. Ya. Bueno, tenemos acá lo siguiente, mira, chicos. Un alumno de la Academia Sabia está experimentando con un imán para comprobar la ley de Lenz. Para ello, suelta desde el reposo, tal como se muestra en la figura. Si la espira está fija, no se mueve. Cuando el imán se acerca a la espira, marcar verdadero o falso de acuerdo a las siguientes proposiciones. Cuando el imán se acerca a la espira, la dirección de la corriente inducida por el observador A es horaria. Fácil, pues mira, como el imán se acerca, va a haber mayor magnetismo aquí. Decimos entonces que la variación del flujo o el flujo magnético aumenta. El flujo magnético aumenta. Eso implica, muchachos, lo siguiente. Las líneas de campo deben ingresar a la parte sur del imán. Se genera un campo magnético en contra de él debido a ese aumento. El campo inducido va a ser hacia abajo. Aplicando la regla de la mano derecha, la corriente giraría en este sentido, que para el observador A sería un sentido de qué tipo, jóvenes. Horario. Ya tengo la primera, verdadero. Para el imán cuando se aleja, cuando el imán esté abajo. ¿Qué sucede con el imán cuando esté abajo, alejándose de la espira? Pues el flujo magnético disminuye. Y si disminuye, y si disminuye, significa, jovencitos, significa que el flujo magnético estaría a favor del externo. Estaría a favor del externo. Campo inducido. Con la regla de la mano derecha, la corriente va a seguir en este sentido. Que para el observador A, viéndolo desde abajo, también lo va a ver de qué sentido. Horario. Por lo tanto, verdadero. La dirección de la corriente inducida en la espira en ambos casos son iguales. Vistos por el observador A, falso. Visto por el observador A, el giro sería en sentido horario y abajo quedaría en sentido antihorario. No es lo mismo. Por lo tanto, jóvenes, la clave correcta sería la letra B. Ahí está. Muy bien, chicos.
A ver, otra. Ahí está. Andrea dice la número 6 y Valeria dice la número 28. Wow, vamos a la número 6. A ver. Esta. Ya, aquí deben indicar lo siguiente, chicos. Este sale y este entra. ¿Ya? Eso es lo que falta en la figura del problema número 6, chicos. Uno entra y el otro sale. ¿Ya? Corrígelo, por favor. Muy bien. Se muestran las secciones transversales no conductores de gran longitud, así como también la pequeña orientación de la aguja magnética en el punto P. Determina la relación de corrientes. Bien, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Aprovechamos de que es un triángulo notable, por lo tanto a este le vamos a llamar 4L y a este le vamos a llamar 3L. Los conductores de corriente están atravesando la pantalla, por lo tanto hay que dibujar la línea de inducción alrededor de él. Para él, jovencito, la línea de corriente o la línea de inducción estarían girando de esta manera, mira. Y el vector inducción, y el vector inducción, chicos, estaría más o menos en esta dirección. El otro, el otro, así, entra en sentido horario. Las líneas de inducción giran en sentido horario, por lo que el vector apuntaría en esta dirección. Me voy a dar cuenta de lo siguiente.
La aguja apunta en esta dirección vertical, 90 grados. Se van a formar estos ángulos, los cuales son opuestos por el vértice aquí, 53, y acá el ángulo sería de 37. Él es campo magnético 2, él sería campo magnético 1. Jovencitos, por vectores, el campo magnético 1 sería proporcional al seno del 53, como el campo magnético 2 sería proporcional al seno de 37. Bien, vamos a tener por acá, muchachos, lo siguiente. Campo magnético mu sub 0 por la corriente 1, 2 veces pi por su distancia, 4L, multiplicado por el seno de 37, que sería 3 quintos. Para el otro lado, mu sub 0 por la corriente 2, 2 veces pi por la distancia, que sería 3 veces L, multiplicado por el seno de 53, que sería 4 quintos. Jóvenes, matanza. Se cancela, se cancela, se cancela, y tendríamos corriente 1 va a ser igual a 3 cuartos, perdón, multiplicado por 3 cuartos, y al otro lado tendríamos la corriente 2 multiplicado por 4 tercios. Entonces la relación de corrientes me saldría 16/9. La letra D. Ahí está. Mantén el orden en la que te piden, jóvenes, la respuesta. Muy bien, ahí tenemos la solución del problema número 6. Ya, ¿cuál es el otro? A ver, ¿cuál es la otra, jóvenes? Ya está. A ver, vamos. ¿Cuál escogiste? La 28. Ya. Bueno, la pregunta número 28 no es tan complicada como parece. Es cuestión nada más de analizar la figura. Pero bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera, chicos.
A ver, ¿qué es lo que dice el problema número 28? Dice, la figura muestra una espiral rectangular que se mueve a través de una región donde hay un campo magnético uniforme. Indique la gráfica que mejor represente el flujo magnético versus la posición. Jóvenes, cuando la espira ni siquiera está por ingresar, o sea, cuando la espira ni siquiera tiene la intención de ingresar, su flujo magnético va a ser igual a cero. El flujo magnético de esa espira va a ser cero. Entonces, cuando la posición vale cero, se está a punto de ingresar, el flujo magnético también vale cero. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que se tiene que observar ahí. Es lo primerito que se tiene que observar en esa parte, chicos. Ahora, una pregunta. Conforme, conforme la varilla, o perdón, la espira vaya ingresando, va a haber un área que atraviesa o no, ¿sí? Va a haber un área que atraviesa. Entonces va a ir aumentando el flujo progresivamente hasta que todo esto esté aquí adentro. Y ahí, jovencitos, habrá recorrido una distancia A. Entonces, hasta la distancia A, el flujo magnético sería más o menos así. Campo, área, L por A. Ahí está. Ahora, una vez dentro, el área se mantiene constante. Significa entonces que el flujo no cambia. El flujo magnético es constante. No hay cambios. Se mantiene constante. A partir de este momento, él empieza a salir. El flujo magnético disminuye. Va disminuyendo el flujo magnético hasta que toda la espira esté fuera. Es decir, 4 veces A. Entonces, chicos, la mejor gráfica que representa la variación del flujo va a ser justamente la gráfica seno. Entonces, la clave correcta sería la letra C de casa. Muy bien. A ver, otra, chicos, ¿cuál sería? A ver, vamos, escoge otra. A ver. Génesis dice la número 10. Vamos con la número 10, entonces, Génesis. Ya, en la número 10 hay un detalle particular, ¿eh? Mi vector velocidad debe ser este. Ya está.
Dice, en el gráfico mostrado se muestra una partícula electrizada donde negativamente, moviendo negativamente, ojo, se mueve negativamente, moviéndose dentro de un campo magnético uniforme de 0,4 teslas. 0,4 teslas. Determina el módulo y dirección de la fuerza magnética que experimenta en ese momento. Muy bien. Recordemos lo siguiente. Se sabe que el módulo de la fuerza magnética va a ser valor absoluto de la carga, campo por velocidad. En este caso, la fuerza magnética sería la carga móvil, 10 micro, 10 por 10 a la menos 6, campo magnético 0,4 y la velocidad que vale 20. La fuerza magnética me saldría 80 por 10 a la menos 6, lo cual implica, jóvenes, 80 micronewtons. Ahora, ¿cómo hacemos con respecto a la dirección? Hay que recordar, jovencitos, la regla de la palma derecha. Jóvenes, podemos notar lo siguiente. Como la partícula es de carga negativa, la fuerza magnética va a tener una dirección. Mi pulgar me indica mi vector velocidad, los cuatro dedos me indican el campo y como la carga es negativa, la fuerza entra a la palma. Entra a la dirección de la palma, formando 90 grados con la vector velocidad. Es por ello, jovencito, que la fuerza magnética sería 80 micronewtons, pero con una dirección inclinada hacia abajo. Clave correcta para ese problema sería la letra B. Muy bien. Ahí tenemos el problema número 10. Bien, chicos, vamos otro más. A ver, vamos con otro más. A ver, por ejemplo, ese de acá, la número 12. Determine la magnitud de la fuerza magnética sobre un electrón que se mueve con una rapidez de 1000 metros por segundo, perpendicular hacia un alambre recto largo que lleva una corriente de 100 amperes, cuando se encuentra a 10 centímetros del alambre. Bien, vamos a dibujar entonces por acá el alambre. A través de ese alambre conducimos una corriente de 100 amperes y tenemos por acá lo siguiente, un electrón que se va a mover hacia ese conductor a una velocidad de 1000 metros por segundo. Quiero calcular, jovencitos, el valor de la fuerza magnética que experimenta
ese electrón. Ya, vamos a hacerlo así, mira. La fuerza magnética sobre una partícula móvil es así. La carga, campo magnético por mi vector velocidad o módulo de la velocidad. Pero el campo magnético para conductores rectilíneos es mu sub 0 por la corriente sobre 2 veces pi por la distancia. Recordemos que lo vamos a medir a una distancia de 10 centímetros. Y todo eso ya lo tenemos. Fuerza magnética que es igual. La carga móvil es un electrón. 1,6 por 10 a la menos 19. El mu sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7. La intensidad de corriente va a ser de 100 amperes. Abajo, 2 veces pi por la distancia 0,1 multiplicado por la rapidez con la que se mueve, que sería 1000. Tu problema ya está resuelto. Me saldría 32, 3,2 por 10 a la menos 20, lo cual aproximadamente sería 32 por 10 a la menos 21. Con ello la clave correcta sería la letra B. Ahí está. Ya tenemos el problema número 12 resuelto. Bien, chicos. Llegamos a la parte final, jóvenes. Muchísimas gracias. Cuídense y nos estamos viendo la próxima semana. Ya con el tema, la última semana me parece que sería, ¿no? Ya sería la última semana, ¿no? La semana número 8. La semana número 8 que involucra los siguientes temas: óptica y física moderna. ¿Ya, chicos? Cuídense. Nos vemos la próxima semana, chicos. Un abrazo.